todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en una clase de emergencia, nuestra cuarta semana consecutiva. Nos vamos a encontrar acá hoy día comentando todos los desenlaces que han ocurrido en la semana y ahí los detalles sabrosos que nos han presentado durante esta cuarentena. Una semana muy noticiosa, avisos presidenciales, hay algunos dimes y diretes del ministro con respecto al CINCE, que van a ser varios de los temas que hoy día vamos a estar comentando. Primero que todo, obviamente, presentarles a nuestro querido panel, que ya estamos ahí, nuestro equipo de clase emergencia. Ahí a Maritel, al otro lado, a Alonso, ahí a Cristian, ¿cómo estás? Y Juanito, que está por ahí entre las redes sociales. Mencionarles también que les hacemos la invitación a que vayan comentando todas nuestras redes, que vamos a estar sorteando 2 libros, en los cuales van a estar ahí bastante interesantes, uno de Enrique Lin y otro de Todos deberíamos ser feministas, que el autor no lo digo porque es un poquito más complejo. Así que los invitamos a todos y a todas a estar comentando. Vamos a empezar este programa de día lunes, empezando un poquito a comentar lo que ocurrió durante la semana. Empezaremos con las noticias, ahí nuestra sección que ha causado harto revuelo. Vamos a estar comentando un poquito el manejo de la crisis a propósito de lo que ha ocurrido ahora en Chile. El día de hoy pudimos ver y ahí estar evidenciando por las redes sociales un poquito lo que ha ocurrido. Ya empezaron las primeras manifestaciones, hay ambiente bastante tenso. Por ende, ahí vamos a estar comentándoles un poquito cómo está el manejo de la crisis a nivel internacional y también a nivel interno, los dimes y diretes ahí entre Mañalich versus Isquia, para que estén ahí atentos a nuestras redes. Y por otro lado, ahí vamos a estar haciendo nuestra clase, el tema CINCE, nuestro especial CINCE, pruebas estandarizadas en tiempo de cuarentena, con toda la crisis que estamos viviendo, serán realmente importantes. Vamos a hacer un análisis bien exhaustivo de qué manera un poquito lo que un poco propone el gobierno de llevar a cabo estas pruebas estandarizadas y las preguntas reales. ¿Estamos preparados para poder rendirlas? Los profesionales, por un lado, la evaluación docente, ahí la vamos a estar comentando. Así que los invitamos a todos y a todas a comentar en nuestras redes, ahí a dejarnos sus comentarios para que podamos ahí ir comunicando. Así que, por un lado, vamos a empezar con nuestro sector noticioso. Le vamos a dejar ahí a Alonso y a Juan, que van a estar a cargo de esta sección, donde nos van a comentar un poquito de cómo ocurre el manejo de la crisis, de qué perspectiva nosotros lo vemos, qué tan atrás va Chile en relación a otras experiencias. Así que ahí los dejamos, chiquillos, para que ustedes puedan ahí comentarnos y ahí indicarnos los datos sabrosos que han ocurrido esta semana. Muchas gracias, Cote, por la presentación, por esta introducción. Y efectivamente, en la sección noticiosa de hoy tenemos 2 novedades que son súper trascendentales. Una tiene que ver con esta cerquita de nosotros, acá en Sudamérica, ¿cierto? Allá donde el tío Bolsonaro, lo que le está pasando, ¿cierto?, en el gobierno, especialmente en la cartera de salud, ya que tiene, ¿cierto?, a toda la región preocupada, especialmente porque durante esta última semana, ¿cierto?, la cantidad de muertes en Brasil superó las 15.000 muertes. Con eso supera, ¿cierto?, incluso a la cantidad, ¿cierto?, de decesos ocurridos en Alemania, en Italia y en otros países de Europa, ¿ya? ¿Por qué se genera esta crisis o por qué se genera estas discrepancias entre la presidencia, ¿cierto?, el mismo Bolsonaro y el Ministerio de Salud de Brasil, Alonso? Claro, Brasil está en las principales portadas de los diarios internacionales o de los medios internacionales, pero por algo que yo creo que ningún país quisiera estar, que es por el mal manejo de la crisis. Yo creo que si nosotros estamos como un poco atónitos con el mal manejo que ha tenido Piñera y Mañalich de esto, Brasil es surrealista. Brasil es como no sé, es como el ministro de salud de 100 años de soledad. Así, América Latina en su máxima expresión. Brígido. Macondo, ven a mí. Sí, algo así. El matasano, diría mi abuelo. Y partir un poco con todo esto, pues sí. ¿Cómo parte todo esto, en verdad, con nuestro amigo Bolsonaro? Como ustedes sabrán, Bolsonaro, como lo habíamos comentado en clases anteriores, fue el primero como en decir esta lógica de que simplemente era una gripe, ¿no es cierto? Era una gripe pasajera de verano. Una gripe común, decían por ahí. Una gripe común, un poquito más fuerte, a usted no le va a pasar nada. Y la semana pasada
no sé si todos vieron esto, pero mientras Brasil alcanzaba su récord, el récord que acaba de comentar Juan, Bolsonaro andaba en moto acuática. Así como se acuerda que para el 18 de octubre Piñera andaba como almorzando, o sea, cenando en un restaurante. ¿Sí? Pizza. Sí, bueno, es como lo mismo, pero en medio como de la crisis del coronavirus en Brasil. Bolsonaro andando como una moto acuática, pasándolo súper bien. Y bueno, hasta ahí ese era el estilo Bolsonaro clásico, como que los brasileños no se sorprendían mucho, como que ya, Bolsonaro, votamos por él, ahí está, será bueno, ahí está, ¿no es cierto? Hermoso. Es como Meirelich. Bello. Bueno, como igual de aire. La mirada, esa mirada de prepotencia. Y finalmente, Bolsonaro tuvo la semana antepasada una crisis importante, se le fueron varios ministros fuertes de su cartera, y asumió hace 2 semanas atrás Néstor Teich, ya que era el ministro de Salud. No sé si el apellido está bien pronunciado, porque es como Teich. ¿Ya? Oye, pero Néstor, este fue luego, porque en abril ellos tuvieron, ¿cierto?, un ministro de salud que le dieron de baja, ¿cierto?, por la discrepancia en el manejo de la crisis. Este es un segundo ministro que se baja en menos de un mes y algo. Sí, de hecho, en 2 meses Brasil ha tenido 3 ministros, ahora tiene un tercero. ¿Ya? Y finalmente, durante la semana pasada, Bolsonaro anunció la política como de reapertura, como el retorno a la normalidad, el retorno seguro, pero versión brasileño, ¿ya? Con caipiriña. Y finalmente planteó la reapertura de cafés, de gimnasios, la reapertura de esos espacios. Algo muy parecido a lo que intentó hacer Piñera también, ¿ya? ¿Cuál fue el tema y cuál es la polémica de todo esto? Es que al ministro, a Néstor, no se le pidió la opinión. Ya ni siquiera se le preguntó, sino que Bolsonaro vino y anunció un plan de reapertura. Si vamos a abrir de nuevo los locales y todo lo demás. Finalmente, ante eso, evidentemente, si yo fuese ministro, estuviese ahí y estoy ahí para poder aconsejar al presidente con respecto a las políticas a nivel de salud, y el presidente viene, va y dice cualquier cosa, ¿saben qué? ¿Para qué me tienen acá? Como, ¿para qué me invitaron? Si en verdad no sirve de nada. Entonces, finalmente, Néstor convocó una conferencia de prensa y donde dijo 2 cosas. 1, que se iba, y 2, que le agradecía al personal de salud. No dijo la razón del por cuál se fue, como que quedó en secreto, ¿ya? Pero hasta ahí no es lo terrible, aunque no lo crean. Hasta ahí no viene la parte más bolsonarística de la cuestión, ¿ya? Como la parte surrealista viene a continuación, ¿ya? Finalmente se saca a Néstor Teich bueno, no se saca, sino que él se va, como un poco como dignidad, y Bolsonaro designa como nuevo ministro de salud a un militar. El loco es... Sí, como que nosotros estamos como, no sé, choqueados con las boinas negras en el centro, ya, pero me quedo en boina negra, pero como dirigiendo la cartera de salud, la más importante en tiempos de crisis de salud pública como la que estamos viviendo ahora. ¡Wow! El nuevo ministro es de apellido Pazuello, creo que se pronuncia así, Pazuello, como que me faltan 2 caipiriñas para pronunciarlo bien, pero este compadre es como de la Fuerza Aérea Brasileña y es para ¿cómo se llama? ¿Que se tiran paracaídas? ¿Paracaidista? ¿Paracaidista? Paracaidista como de la Fuerza Aérea de Brasil. No tiene ninguna formación en nada, ninguna relación durante sus años de militar, y ocupa el cargo porque es amigo de Bolsonaro. Nada más. Wow. Porque al final no lo va a contradecir, pues le va a seguir la fiesta y va a seguir sobreponiendo ciertos intereses económicos ante mismos intereses de salud. Qué grave está eso, ¿no? Sí, pues finalmente yo creo que en Brasil va a pasar lo mismo que está pasando en Chile, en el sentido de estas manifestaciones violentas contra el régimen, y finalmente Bolsonaro prefiere tener un militar que tenga la capacidad de reprimir, ¿no es cierto? Como hoy día dijo la senadora Van Rieselberghe, ¿no es cierto? Hay que aplicar mano dura contra la gente que está protestando porque tiene hambre. Oye, y es súper importante escuchar las recomendaciones internacionales. Estoy acá exhibiendo una imagen, ya que esta es una noticia que nos llegó esta mañana, de un diputado de la región que anda haciendo fumigaciones a pesar de que la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que no son beneficiosas, ya que incluso pueden ocasionar más problemas de los que pueden pasar, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, afecciones respiratorias
o incluso los mismos desinfectantes que se utilizan no sirven, ¿cierto?, para lo que se propone ahí. En realidad, para lo único que sirve en este caso sería para realizar propaganda y publicidad política, ¿cierto? Veamos acá, si nosotros nos fijamos acá en el escuadrón que tienen acá, ahí el nombre de este diputado que se está haciendo campaña con la Qué crisis. nefasto. Qué nefasto. Nefasto. De hecho, bueno, en Gabón hace poco se hizo famoso, recuerda la semana pasada, porque se le quedó abierto el micrófono en el Congreso. Y sacó esta frase de... que nos sí, van a venir pagando de trabajo después o algo así, ¿o no? Sí, algo así como que después van a llegar buscando pega acá. Algo así. Como ven ellos, ¿cierto? Como una bolsa de empleo todo esto. Oye, y hablando de bolsas, hablemos de otro tipo de bolsas, que son las bolsas de comercio. ¿Qué ha pasado con respecto a eso? Yo el fin de semana pesqué los diarios locales, diarios regionales, y me llamó mucho la atención que hablando de los diputados de la región, ¿cierto? Aparecían insertos de ciertos diputados hablando de lo que está pasando, ¿cierto? Con los bancos. Había un diputado oficialista, el Walker, ¿cierto? Que hablaba directamente de una funa a un banco, ¿cierto? Por poner ciertas cláusulas adicional a las que ellos habían hablado, ¿cierto? En cámara, o incluso otros diputados que hablaban dicha y llanamente, que apuntaban a que los bancos estarían entrampando todo este asunto, toda esta entrega de recursos. Al respecto, claro, nosotros compartimos un titular la semana pasada que nos llamó bastante la atención, en donde hablaba, por ejemplo, de que el Banco Central pedía un préstamo, ¿ya? Pedía un préstamo a un fondo internacional. ¿Cuáles son las implicancias de eso? No tenemos plata, no tenemos cobre. ¿Por qué necesitamos pedir este préstamo y qué implicancias tendría esto? Claro, recuerden que el préstamo fue pedido al Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional surge en la segunda mitad del siglo XX como organismo regulador. Y ahí tenemos el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial. Esos tres grandes entes son como los tres grandes reguladores de la economía. Y ahí quizás Juan puede explicar la imagen. El Banco de Hierro de Gold. Sí, que manejaba todo. Sí, ellos al final manejan, ellos al final son, bueno, en Game of Thrones, ¿cierto? Una saga de libro y con una serie bastante poderosa, el Banco de Hierro, ¿cierto? De las Islas Libres de Bravos era quien estaba atrás, por ejemplo, de auspiciar ciertas campañas de familias para el trono, ¿cierto? Y para poder llegar al poder, ¿cierto? En estos libros, bueno, ¿cierto? Que ahí, es como... Así como Bolsonaro supera la ficción, aquí la realidad supera la ficción. Aquí, lamentablemente, el Fondo Monetario Internacional es mucho más amplio que el banco. ¿Qué pasó esta semana? Finalmente, hay que hacer una especie como de división importante, porque el organismo que pide el préstamo no es Hacienda, sino que es el Banco Central. ¿Ya? Y esto es bien importante, hacer esta aclaración. Porque finalmente ¿Cuál sería la implicancia? Porque al final es Hacienda quien se encarga de los recursos de la nación, po. Claro, el Banco Central Central aquí viene un tema importante. El Banco Central finalmente funciona como un organismo autónomo dentro del país. Por ende, básicamente, para este tipo de instancia no requiere como la aprobación de otros poderes del Estado. Y Hacienda lo que hace es administrar la plata que se genera dentro del Estado para fines públicos. Lo interesante de esto es que finalmente el crédito que pide el Banco Central al Fondo Monetario Internacional no es para el uso de fines públicos. Entonces, la plata que se pidió, que eran algo así como 19.000 billones de pesos, creo, y dije la cifra bien, 19.800 billones de pesos, creo que es la plata en plata chilena. Miles de millones. No se utiliza, por ejemplo, para paliar la crisis, no se utiliza como fines públicos para eso, sino que la intención del préstamo es aumentar la liquidez del Estado, que son dos cosas muy distintas. Y me voy a tener un poco acá, quizás esto sea un poco técnico, pero es importante. Finalmente, el Estado, a partir de la crisis de octubre y a partir de la crisis de la pandemia, ha tenido que hacer mayor uso de recursos fiscales. Ya, es decir, ha tenido que sacar más plata. Eso es lo que se conoce como gasto público, ¿no? Sí, pues. Finalmente el aumento de ese gasto público ha hecho que mayor cantidad de dinero entre al mercado, ya al funcionamiento del mercado por los distintos planes que el gobierno ha presentado. Finalmente lo que genera eso genera inflación. Y ahí es un concepto muy importante. Finalmente, ¿qué es inflación? Porque finalmente el Estado de Chile, que es el que produce el dinero,
lo está produciendo, aumenta la producción para tener mayor cantidad de facilidad para prestar a los servicios públicos, en este día de gasto público, hace que el valor del dinero disminuya, porque finalmente lo está generando de forma como arbitraria, lo está creando porque sí, ya como consumiendo los gastos, los recursos que tiene el Estado, como la caja chica o la cuenta de ahorro, ya que son de miles de millones. Entonces, para que ese proceso de inflación no se dispare, es que el Banco Central pide plata al Fondo Monetario Internacional. Entonces, finalmente, la plata que va a estar gastando o que se va a estar ingresando al mercado no es plata que el Estado de Chile está produciendo, sino que es plata del Estado de Chile que pidió. Esto lo que hace es bajar el proceso de inflación, o quizás no bajarlo, pero sí no detenerlo. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Y aquí te doy como pregunta y todo lo demás, es que esto es un círculo negativo. Finalmente lo que estamos viendo es que el Estado va a tener que recurrir a cada vez gastar mayor cantidad de recursos y finalmente eso va a seguir disminuyendo la cuenta de ahorro y por ende lo más probable es que tengamos que pedir cada vez mayor dinero al Banco Central, al Fondo Monetario Internacional. Y lo complejo de estos chiquillos y chiquillas es lo siguiente, que hasta este primer préstamo fue como que el Fondo Monetario lo tenía como una especie como de préstamo rápido para los países en crisis o afectados por la pandemia. Crédito rápido, ya como crédito de consumo, facilito, 19.000 billones de pesos es algo relativamente menor. Una chaucha, como diría claro, mi abuela. Es relativamente menor para el Estado, o para un Estado, como en el caso de Chile. Pero finalmente ese préstamo se pide sin ningún tipo de restricción, ya como que no tiene ninguna, no va a generar paquetazos, que son como lo que ha pasado en otras partes del mundo. Pero lo más probable es que si esto sigue así, y la crisis económica siga, y el gasto público siga, lo más probable es que los próximos préstamos que vengan hacia el Estado de Chile sí vengan con ciertas restricciones. Grito y plata después al final para algunos. Oye, y escuchaba, por ejemplo, la semana pasada de una supuesta inyección de recursos a LAN, esta aerolínea, ¿cierto? Que sería privada. Habían ciertos alcaldes que mencionaban incluso la necesidad de estatizar o de hacer propio al Estado de estas acciones de las empresas. ¿Cuál sería, por así decirlo? Porque yo pienso al final que el Banco Central es de todos los chilenos, ¿o no? Ahora, claro, finalmente el Banco Central está preocupado de la liquidez del Estado, por ende la cantidad de dinero disponible para que no haya inflación. Pero el tema de eso es que finalmente para que eso ocurra, esa plata se va a entidades bancarias, pues se va a entidades privadas, para que así Hacienda y la formación de dinero no esté de mano del Estado. Y eso es muy complejo porque finalmente, vuelvo a insistir, se está generando una especie como de hoyo que va a ser después heredado a futuro gobierno, para el futuro de Chile, pues si finalmente no es una deuda menor tampoco. Sí. Y no, claro, y bajo el modelo neoliberal, la estatización no va a aparecer por ninguna parte. De hecho, lo más probable es que finalmente Piñera termine lanzándole salvavidas a esas grandes empresas. Que al final es una cosa súper interesante porque siempre se nos ha dicho que el mercado se regula solo, que estas empresas retiran su utilidad, que son sus lucas, pero cuando están en crisis, vienen para acá, oigan, chiquillas, chiquillos, ayúdenme, soy una empresita en defensa, y se le inyectan cuantiosos recursos, que al final es plata de todas y todos, platas que se podrían estar ocupando para fortalecer la educación pública, para fortalecer el sistema de salud y para hacer muchas otras inversiones, po. Claro, finalmente ahí lo complicado con estas políticas económicas o estas macro políticas económicas es fundamentalmente la pregunta que tú hacías al inicio, ¿para dónde van estos recursos? ¿Ya? ¿Salvar la economía o salvar el país implica salvar estas grandes empresas? ¿Es necesario salvar estas grandes empresas para poder salvar la economía nacional? Esas son preguntas que todos y todas nos tenemos que hacer, pues. Finalmente son nuestros impuestos, son nuestros años de trabajo que van a estar siendo de disposición de pocos. Finalmente, ¿cierto? Yo creo que tenemos que transitar, obviamente, un modelo donde nos considere, ¿cierto? Un modelo que sea basado en la organización comunitaria, en donde todas y todos podamos tener de alguna manera incidencia en esas decisiones y que no sean cosas que sean establecidas de manera unilateral, con grandes repercusiones y repercusiones que van a ir más allá de este gobierno. Recordemos que estos préstamos se pagan a largo plazo y finalmente son estas mismas entidades las que definen otras cosas como el currículum en la educación o como las mismas políticas públicas que va a estar implementando un Estado. Así que eso es súper, hay que tenerlo súper presente.
Interesante ahí lo que nos comentan y también la importancia de estar alerta ahí al dinero y su administración y todo el uso que le dan, que ahí dieron un énfasis bastante importante y que no es algo solamente ahora, sino que también es una carga que después se van a los futuros gobiernos, que claramente son problemáticas que se arrastran. Ahí bastante interesante, chiquillos, un poquito comentando lo que habíamos mencionado antes con respecto a Bolsonaro, por acá nos comenta. Ahí Alexis Bravo, el cambio de este ministro, no tiene ninguna experiencia. También lo importante que lo habíamos hablado anteriormente, de tener una experticia en el tema, de manejar ciertos ahí procedimientos, más en tiempos de crisis y pandemia, que todos sabemos que nada es una normalidad, aunque la quieran creer. Y también interesante el amiguismo político que ahí presentan, que Brasil no es la única oportunidad u ocasión que tiene, acá en Chile también lo vivimos bastante. Así que agradecida, chiquillos, un muy buen aporte ahí con las noticias. Nos vemos ahí después comentando lo que continúa. Importante recordarles que no olviden de comentar aquí las transmisiones, que tenemos en sorteo 2 libros que son bastante interesantes, que ahí vamos a estar haciendo el sorteo para que alguno se lo pueda llevar. Ahora nos vamos a nuestra siguiente parte, como habíamos mencionado ahí, nuestro especial CIMSE, prueba estandarizada. Acá todos docentes, profesores, que nos vemos 100% involucrados ahí con la temática, tanto preparando CIMSE como también esperando a veces ser evaluados. Así que los dejamos acá con Marité y con Cristian para que nos puedan comentar un poquito la percepción del rol docente y también analizando el contexto, que como lo sabemos, por más que queramos normalidad, no la tenemos. Así que ahí le damos el paso a los chiquillos para que nos vayan comentando y no olviden ahí comentar nuestras redes sociales para que se vayan ganando los libros. Bien, muchas gracias, Cote. ¿Cómo estás, Marité? Bien, bien. En pandemia todavía, cuarentenadas totales. Tremendo. En esta segunda clase. ¿Cierto? Hoy día vamos a comentar en relación a las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Y haciendo una especial atención a lo que significa el CIMSE y abordar también un poco, o nombrar al menos lo que es la evaluación docente y la prueba de selección universitaria, PSU. ¿Y a raíz de qué? A raíz de que esta semana, o sea, la semana pasada, ¿verdad? Se confirma que los organismos a cargo, la Agencia de Educación y el Mineduc, confirman la realización del CIMSE a pesar de todo esto que está ocurriendo en nuestro país, y aún así no la suspende o no busca un plan B y ante esta consigna de que solo va a ser de evaluación, decide seguir con el proceso de la prueba CIMSE para enseñanza básica. Entonces uno queda así como... partamos de la base del costo que tiene esta evaluación para el estudiante, que tiene que ver con ni más ni menos de 20 a 25 mil millones de pesos, que tiene todo este sistema de evaluación, todo lo que implica, y que aún así uno pudiese pensar de que, pero, ¿dónde está esta prioridad del Ministerio de Educación o del Estado? Porque son políticas públicas, no lo olvidemos nunca, en que en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis que hoy día nos tiene con un alza, pero terrible en la cantidad de contagios y la cantidad de fallecidos también, 28 hoy día, por ejemplo, ayer 29, 27 antes de ayer, y suma y suma. Vamos sumando. Claro, las prioridades de la Agencia de Calidad de la Educación y del Ministerio de Educación están puestas en realidad en seguir haciendo esta prueba para los estudiantes de educación básica, ¿no? Claro, establezcamos también que el Ministerio la lanza como un diagnóstico para los colegios, o sea, no es una evaluación concreta que va a tener alguna repercusión supuestamente, pero que es un diagnóstico. La pregunta que nos cabe a nosotros es, bueno, ¿qué diagnosticamos con el CIMSE? Efectivamente, podemos diagnosticar el proceso educativo completo a través de una evaluación que además no se va a dar en las condiciones óptimas porque tenemos un montón de alumnos que van a dar esta evaluación que no se van a sentir preparados, que no se van a sentir seguros y que tampoco sabemos si existen las condiciones reales
para poder ir a rendir esta evaluación. Supongamos que la expansión de esta pandemia se va a dar hasta fin de año y vamos a tener que gastar adicionalmente al costo que sale la evaluación CIMSE en implementos que garanticen la seguridad de los alumnos en todos los colegios. O sea, además de eso, vamos a sumarle un doble costo. Imaginemos todo lo que podríamos hacer si con este monto que gastamos en el CIMSE, cuánto podríamos hacer de mejoras educativas concretas para nuestros alumnos. Efectivamente, ahora lo interesante acá es considerar que esta lucha por la eliminación de esta prueba que es el CIMSE en el sistema, como medición del sistema, del aprendizaje, ¿cierto? No es algo que haya surgido en esta última semana propio de que a un ministro, a cartera de gobierno se le ocurre aún hacer esta prueba de diagnóstico en medio de una pandemia, sino que esta consigna que muchos profesores y una comunidad educativa en realidad en su gran mayoría ha seguido con que no se debiese seguir con con esta medición, viene desde años, yo diría décadas. Yo me acuerdo la Revolución Pingüina, año 2006, que estaba dentro de las demandas junto con el tema de la PSU, y que ha pasado ya ha pasado más de una década de aquello, y que ha sido una constante, un tema constante sobre la mesa, sobre las demandas sociales, y es increíble cómo a más de 10 años, más de 15 años, todavía mantenemos un sistema de evaluación que solo consolida y agudiza la selección y por ende la segregación, y lo peor de todo es que es parte esencial los resultados del CIMSE son parte esencial de la toma de decisiones en políticas públicas en educación. Entonces, tenemos un sistema de medición segregador cuya demanda está hace años, décadas sobre la mesa, y el Estado no ha querido, porque no lo ha querido, tomar esa intención de parte de la comunidad educativa y proponer cambios. El sistema de CIMSE es brutal. La segregación que genera es brutal. O sea, si ya es algo terrible que el sistema educativo en sí sea repetidora del modelo sociopolítico que nosotros tenemos hoy día, agudizarlo o fortalecerlo con un sistema de medición tan segregador como el CIMSE, y los efectos que ahora vamos a entrar, te invito a que entremos como los efectos que implica esta medición, es monstruoso. Efectivamente, o sea, el CIMSE es una prueba que no se quiere sacar, y esto hay que ser a lo mejor un poco responsable, pero sincero en decirlo, porque es una prueba que va a mantener el tipo de modelo de educación que desde el Estado se espera, con este formato constitucional y todo, de nosotros. O sea, el CIMSE va a medir, va a estandarizar y homogenizar a los alumnos, quiere que los homogenicemos, que seamos todos iguales, y eso es para poder reproducir el tipo de modelo educativo que nosotros tenemos acá en Chile. O sea, deja de lado todo el desarrollo de otros elementos esenciales para el desarrollo de los estudiantes. O sea, si hoy día vemos, y quizá me voy a meter un poquito con lo que pasa en esta crisis sanitaria, hoy día vemos un montón de alumnos y profesores con un estrés extremo. Yo creo que nosotros mismos lo vivimos constantemente, entre clases, entre contenidos, pasando contenidos que no va a haber un aprendizaje significativo, que no va a haber un aprendizaje real, porque no podemos nosotros ir midiendo y diagnosticando ese aprendizaje constantemente. O sea, si hoy día se pretende mantener el CIMSE también para poder mantener todos los contenidos que tenemos que pasar como docentes, sin enfocarnos en lo esencial que debería ser esta crisis sanitaria en la salud mental de nuestros alumnos, por ejemplo. Bueno, ahora sí podemos ir metiéndonos. Claro, podemos ir metiéndonos un poquito más para no desviarnos tanto. Eso y más los efectos que vamos a comentar ahora. Bueno, ya hablábamos de uno que era el tema de la segregación. Y ahora, es interesante, o sea, para mí es monstruoso, pero interesante,
el cómo esta problemática de la segregación, que nosotros la vemos hacia afuera, o sea, la segregación del territorio, la segregación de la población, también se repite en una medida como local, entre comillas, dentro de los establecimientos. ¿A qué voy con esto, por ejemplo? El sistema viene a decir a vernos como todos iguales, en el caso de los estudiantes, pero categoriza los establecimientos educacionales. Y nosotros vamos a tener, con los resultados del CIMSE, colegios de primera, de segunda y tercera categoría, para ser optimista, en realidad. Yo pondría solo dos, unos privilegiados y otros no tan privilegiados, pero para ser optimista pongamos uno en el medio. Como el semáforo, el famoso semáforo a la vida. Claro, justamente. ¿Y qué pasa con los colegios de primera, por ejemplo, de primera categoría? O en realidad parto como de lo más general. O sea, ¿cómo solucionamos el problema de obtener mejores resultados para ser un buen colegio? Porque a mejor resultado, soy un buen colegio para el público. Ahí, es el eslogan. Entonces, por ejemplo, es interesante ver esto de cómo se modifica el currículum o el horario de clase para los chiquillos y chiquillas. Los reforzamientos, los famosos reforzamientos. Famoso reforzamiento o aumentar las horas, tomar las horas no lectivas, aumentarla en lenguaje y matemática, precisamente inventando nombres tan bonitos como taller CIMSE o aprendizaje en el lenguaje, no sé. Y que además genera una competencia dentro del mismo gremio docente, porque ¿quién imparte esos talleres o quién imparte esa clase que va dirigida al CIMSE? Los que la institución considera mejores profesores. Porque estos mejores profesores van a ayudar a mí a generar rentabilidad, porque yo voy a tirar hacia afuera un eslogan de que acá preparamos para la mejor prueba, ¿cierto? Y ojo, que el resultado CIMSE también va a tener un resultado monetario para el establecimiento y para los docentes. O sea, hay un montón de colegios que establecen un bono para los resultados CIMSE, y además de eso, la excelencia académica de los establecimientos que reciben una bonificación va a ser también a través de los resultados CIMSE. Por lo tanto, cumple una suerte de nebulosa que nos va a entregar un efecto monetario, sin importar las repercusiones que esto tiene también en otros aspectos de la labor docente, y también nos limita a nosotros a pasar simplemente lo que el CIMSE quiere, o sea, trabajar con preguntas de selección múltiple, trabajar con la evaluación concretamente, y no poder salirnos de ese espacio porque hay una competencia interna, pero también una competencia externa. O sea, el mejor docente es el docente que tiene mejor resultado CIMSE. Algo como por ahí se puede ver desde las unidades técnicas pedagógicas. Ahora, en la pantalla aparece una imagen, dice: lo esencial es invisible al CIMSE, y efectivamente, porque lo que buscan estas pruebas estandarizadas tiene que ver con la puesta en valor de la respuesta a un test, y que ese test no me garantiza a mí que se esté calificando el proceso de aprendizaje, sino que de partida se está calificando, y se está calificando algo que tiene una respuesta A, B, C y D, pero yo no miro, o el sistema no mira el proceso integral o el desarrollo educativo de las niñas, sino que está viendo cómo le fue en aquella respuesta. Y además, lo único que hace es reflejar, como el mismo sistema educativo lo hace, reflejar la desigualdad y la injusticia social. O sea, el CIMSE no permite, o la categorización de los colegios que genera el CIMSE, a mí, en gran parte, no me permite, por ejemplo, a mí o al sistema educativo ver los procesos como algo diverso, sino que los ve, o sea, vale decir, profundiza las diferencias. Al profundizar las diferencias, profundiza la desconfianza, y no ve un desarrollo humano, no ve un desarrollo artístico, no ve un desarrollo integral, no ve un desarrollo íntegro, repetí la palabra en realidad,
y solo nos quedamos con que al final, ¿quién es el responsable? O sea, y cuando vemos eso, y cuando no resulta, o cuando no tenemos los mejores resultados, ¿quién es el responsable? O sea, ¿de quién es la Siempre culpa nosotros. si me va mal en el CIMSE? ¿De quién es la culpa si el colegio no logró la excelencia académica? Claro, efectivamente, como dices tú, nosotros, o sea, los profes, siempre Se nos ahí... suma una culpa más a todas las culpas que ya tenemos asociadas a nuestra labor o a nuestra profesión, una carga más aparte de la vocación o la supuesta vocación. O sea, suma el agobio laboral. La mayoría de los docentes, bueno, no sé si has tenido la oportunidad de trabajar como con la presión del CIMSE, pero los docentes que hemos trabajado con la presión del CIMSE es complejísimo, porque además de eso se cuestiona tu práctica pedagógica cuando tú quieras desarrollar habilidades, ¿no? Pues, o sea, porque bueno, en el contenido, que eso es lo que va a hablar el CIMSE, eso es lo que importa. Eso complejiza mucho más los procesos educativos y no le suma, sinceramente, nada a los alumnos y tampoco a la formación que nosotros como docentes queremos darle a nuestros alumnos. O sea, si queremos un sistema mejor, claramente un sistema que se basa en esta prueba estandarizada no lo va a hacer. Y voy a lanzar el último dato, antes de que nos corten, porque ya apareció la Cote. ¡Llegó Ya, la yo tengo el último dato. Sí, es que el CIMSE, como es una prueba estandarizada, es una prueba igual para los niños que tienen el mismo tipo, los alumnos que tienen necesidades educativas especiales permanentes, o sea que son constantes, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ellos rinden la prueba, pero su prueba se saca de la evaluación nacional. O sea, ellos rinden la prueba, pero no es contabilizada dentro de las evaluaciones totales. Y los alumnos que son transitorios no reciben una prueba diferente. O sea, no reciben una prueba que esté relacionada con el diagnóstico que tengan. Por lo tanto, va en contra completamente de lo que el sistema educativo quería lograr con la supuesta ley de inclusión, que yo creo que muchos de nosotros ya la entendemos como una ley de integración en realidad, no una ley de inclusión realmente, y va en contra. O sea, si por un lado nosotros queremos respetar la diversidad de alumnos en aula y por otro lado sacamos a estos alumnos de este tipo de evaluaciones, en realidad estamos completamente haciendo elementos inconsecuentes y contradictorios. O sea, este gobierno, o sea, perdón, el Estado, el sistema educativo, el Ministerio de Educación, ni siquiera incluye sus propias políticas públicas dentro de este tipo de evaluaciones. Entonces, sinceramente, por eso nosotros apelamos todo a que no exista el CIMSE, que dejemos de estandarizar a los alumnos, que los alumnos puedan tener un sistema educativo que fortalezca sus habilidades, que sea social, que sea cultural, y que nos saque de todo este tipo de evaluaciones que en realidad no aportan, y sinceramente no aportan nada, y al contrario, gastan más tiempo y dinero de lo que deberían ser. Eso, me excedí. No, está bien. Solo hacer el último elemento, como que es un elemento que no va como a la profundidad de lo que es el sistema CIMSE, pero hoy día es muy comunicacional y a partir de eso también se genera la noticia de la última semana, que es el costo que implica estas pruebas estandarizadas. O sea, si nosotros sumamos, por ejemplo, lo que cuesta el CIMSE, que es una prueba segregadora, más la evaluación docente, que es la que nosotros sufrimos, la doble evaluación docente, que es la que nosotros sufrimos, nosotros tenemos un costo tremendo de alrededor de 50.000 millones de pesos. Y que son procesos que ambos se confirmaron para este año. Todavía no entramos porque el DEMRO todavía no quiere meter su cuchara, aunque ya los temarios en el tema de la PCU, que es otro elemento de alto costo. Entonces, en una situación como esta, no podemos tolerar que se esté privilegiando más el costo monetario que va directo a alguien y o algo o alguna empresa o lo que sea, ante lo que pudiese generar los resultados del mismo. O sea, el CIMSE, por ejemplo, se va a un diagnóstico, aunque sea un diagnóstico, se da después de un estallido social y se da después de una situación de pandemia. Entonces, ¿qué mides? ¿Y cómo lo mides? ¿Qué es lo que hemos estado conversando ahora? Da para mucho, así que
Sí, pues. Ahí Para otra clase más. Para nosotros que estamos bien involucrados en el tema, sabemos que hay distintas perspectivas de observarlo, tanto lo pedagógico, el costo monetario, y me va a quedar con un dato que mencionaban, hace 15 años seguimos hablando del CIMSE y todavía seguimos reclamando por lo mismo. Entonces, para que veamos un poco de qué manera se siguen perpetuando ciertas cosas que incluso los mismos profesionales estamos en desacuerdo de acuerdo al diagnóstico que hemos dado. Interesante un poquito, ahí los vamos a hacer algunos comentarios que nuestras redes sociales apoyaron bastante el tema. Aquí nos menciona Techín Varela, no puedo mencionar los dichos de la alcaldesa de Providencia cuando menciona que no hay asignaturas que no importan, que se podrían eliminar para adaptar el currículo. Cuando la creatividad vista en redes sociales nos ha demostrado que las artes, una de las más apuntadas, ha sido un escape para muchos en casa. Saludos a todos. Importante entender que siempre estamos dentro de lo formal, matemática, lenguaje, y hay otras áreas que también involucran el desarrollo del estudiante, como ustedes lo habían mencionado. Por otro lado, acá tenemos a Fisca Luna, que nos comenta, ni siquiera sabemos cómo va a estar la salud mental de los niños, ya si se estresan y segregan en contexto normal, no imagino cómo van a estar para la fecha que tengan que dar la prueba. ¿Qué clase de resultado pretenden tener? Se agudiza mucho más la diferencia de clases. Ahí, como ustedes lo mencionaban también, la diferencia de colegio, no es lo mismo dar un colegio, una CIMSE en 45 estudiantes que con una sala de 20. La preparación es distinta, la preparación de los niños es diferente. Así que no sé, ¿qué opinan ustedes con respecto ahí al apoyo emocional de nuestros estudiantes? Después, por otro Es utilizado. Exacto. Acá, por otro lado, Núñez Segarra nos manda un saludo desde Antofagasta, que dicen que por allá están un poquito ahí complejos, y feliz día de los chuquicamatinos y chuquicamatinas, escribía ahí. Buenísimo. Así que saludos. Oye, un elemento como súper gráfico, a raíz como del tema de las diferencias de clases que hablaba Cisca Luna, hoy día me dio mucha risa, no tiene directa relación con esto, pero un video que salió del Ministerio del Deporte, no sé si lo vieron, como una cápsula que sacó el Ministerio del Deporte, donde así como aprende a hacer ejercicio en tu casa, y aparece una persona, yo no quiero como generar como una opinión discriminatoria, sino que solo voy a hacer la imagen del paisaje que aparecía, que era una casa gigante, con implementos deportivos, de hecho tenía una propia, no sé cómo se llama, ramplas de skate, y era como el mensaje del Ministerio del Deporte para la ciudadanía en tiempo de pandemia. Entonces, sin duda, las políticas públicas hoy día están dirigidas, ya sabemos a quién están dirigidas, en realidad, ¿quiénes se van a ver beneficiados de esto? Efectivamente, aquellos que hoy día, en este momento en cuarentena, deben estar leyendo un facsímil de la prueba que les van a dar a fin de año. Pero no miramos qué pasa con la situación rural, qué pasa con la salud mental, qué pasa con... Por ejemplo, uno de los ausentes hoy día es la educación diferenciada, por ejemplo. O sea, nosotros hicimos una estandarización de lo que podríamos hacer, clase online, una guía para la casa, lo que tú quieras. Pero en ningún momento hemos pensado, por ejemplo, en la educación inclusiva, no hemos pensado en la educación, el rol que deben estar ejerciendo hoy día los educadores diferenciales. No sé, o sea, o la educación adulto, por ejemplo, que es mucho más precaria en los SPAC, que no nos hemos preocupado todavía. Pero sacamos videos como en una parcela gigante haciendo ejercicio. Ahí tenemos una evidencia más de lo poco contextualizado que están las prioridades de nuestro gobierno, entendiendo que hay una gran parte de la población sufriendo carencia, y tener un parque de skate en la casa, yo creo que a veces es una burla para varios. Ahora ya nos vamos a una de las últimas partes, las secciones de nuestro programa, que vamos a estar acá el dúo de Matallas. Vamos a estar comentando las infografías fueron de la semana. Ahí vamos a profundizar algunos temas que tocamos la semana pasada para darle una pequeña continuidad, y también ahí conmemorando una efeméride que fue el día domingo, el día de ayer, la cual vamos a estar comentando. Así que te doy el pase, Maribel, para que empecemos con nuestra cápsula de infografías.
Bueno, esta semana en las infografías que trabajamos quisimos darle continuidad a lo que nosotros hablamos el día lunes pasado, que tenía que ver con la violencia de género y cómo ha ido en aumento durante estas semanas. Y nosotros pusimos primero algunos datos, elementos más o menos generales, y luego unas recomendaciones que extrajimos también de distintos mecanismos internacionales que también lo van evaluando. O sea, no tomamos elementos de la nada, sino que nos dedicamos a realizar un poquito más estudiado todos los elementos. La primera parte dice que no creo que enfermedades, en realidad las pandemias y todo tipo de enfermedad va a afectar mucho más a mujeres y a hombres, o va a hacerlo de manera diferente, aumentando o exacerbando las desigualdades ya existentes. Eso no quiere decir que un virus vaya a discriminar o vaya a diferenciar entre hombres y mujeres, no, quiere decir que los efectos colaterales de una infección van a ser diferentes tanto para hombres como para mujeres, sobre todo pensando que las mujeres tenemos la responsabilidad de los hijos y del hogar. Vamos leyendo el libro, ¿no? La segunda información es que fue importante destacar, entender que en cuanto al número, acá todo se piensa en número, de datos objetivos, las mujeres representamos el 70% de la fuerza laboral y social, entendiendo que muchas veces este rol se acrecenta mucho más con todo lo que involucra estar a cargo de un hogar, el rol sociocultural que se da a la mujer, muchas veces implica que esta carga se puede triplicar o incluso laborales pueden conllevar. Tenemos un invitado especial ahí. Sí, se escucha el mini invitado, ¿no? Otro de los elementos es que las mujeres, tanto las mujeres y las niñas y niños también, pueden presentar un riesgo más elevado de sufrir violencia por parte de la pareja u otras formas de violencia intrafamiliar, debido a las tensiones crecientes en el hogar, o sea, esta convivencia constante en aquellos lugares en donde podemos efectivamente realizar una cuarentena, porque no en todos los hogares se puede realizar una cuarentena, es mucho más complejo. Hay muchos sistemas de protección para las mujeres, incluyendo los sistemas comunitarios, que se han tenido que ver obstaculizados durante este periodo. Acá es importante recordar que todo este desenlace y un poquito lo que ha ocurrido con esta pandemia, también es importante también hacer críticas constructivas y también realizar aportes. Y desde igual nuestros propios hogares, desde nuestra propia cuarentena, importante visibilizar esta información, asegurarse que la respuesta del COVID no sea y no reproduzca y perpetúe normas de género que puedan ser violentas para las mujeres, prácticas discriminatorias, no bajarle el perfil a la situación, no es un problema solo de mujeres, sino que nos involucra a todos y a todas, y lo ideal es ya empezar a tomarle un perfil un poco ya más serio, entendiendo que se nos viene un periodo largo de crisis, y esta situación cada vez va aumentando. No sé si te parece que el segundo punto lo hagas tú. Sí, bueno, ya tú hablábamos de implementar el sistema de protección y seguimiento de las víctimas que contemplan el contexto sociocultural y económico. Nosotros hoy día, el Ministerio de la Mujer dice que debemos confiar en Carabineros para que llegue a nuestras casas si es que llamamos por algún caso de violencia de género, pero no existe un sistema que realmente realice un seguimiento a las víctimas. Ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Cuando se llega a femicidio, hay muchas situaciones en donde hay denuncias anteriores, pero no hay un seguimiento. Por otro lado, también hay que asegurarnos, y para reforzar un poquito lo que mencionaba Marité, es una atención a la salud de los derechos sexuales y reproductivos, tanto de mujeres como de hombres, niñas, niños. Hay que entender que esta mirada de sexualidad, como a veces se le ve todo de un lado muy morboso, es simplemente educar desde pequeños, desde pequeñas. Podríamos a futuro, cuando ya nosotros vayamos creciendo en nuestra etapa de desarrollo, evitar una serie de situaciones, incluso hacer denuncias preventivas. Yo creo que lo que hay que apostar por la violencia de género es que se instauren normas preventivas y no actuar ya cuando desenlaza todo y ya no hay vuelta atrás muchas veces. Como ha ocurrido el caso de muertes de compañeras en situaciones bastante trágicas. Por ende, a visibilizar previo a eso sería ya un arma para empezar a avanzar en estos temas. Muy ligado con el punto anterior, es que nosotros en realidad
queremos y necesitamos una educación sexual integral que no solamente sea desde la perspectiva biomédica, ni biológica, ni fisiológica, sino que contemple además las formas de detectar la violencia de género, las formas de detectar violencia. Si nosotros tuviésemos una buena educación sexual, tengan por seguro que seríamos capaces de detectar un montón de casos de abusos sexuales mucho antes de lo que se detecta. O sea, si tuviésemos una buena educación sexual y un programa actualizado y atingente a la realidad nacional, nosotros tendríamos otras formas de relacionarnos también. Entonces es importante que la educación sexual no solamente se vea en la asignatura de biología, por más que nos encanta a los profesores de biología hacer esta unidad, sino que se vea en todos los cursos desde que los niños son muy pequeños y que se vea desde una perspectiva psicosocial también. Exacto, ahí entender que el trabajo en conjunto, reconocer que claramente ahora el hogar puede ser el lugar más peligroso para una mujer, para los niños, las niñas, las personas que se ven involucradas en esa familia, por ende, prestar red de apoyo, si nosotros vemos situaciones, buscar de algún lado conexión, porque al fin y al cabo sigue aumentando el riesgo y esto a veces escapa de las manos de nosotros, por ende reconocer que el hogar muchas veces ahora en la actualidad tiende a ser ya el lugar más peligroso para nosotras. Sí, otro elemento importante, y esto no solamente durante la pandemia, sino que en todo orden de cosas, es incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionados con la preparación y respuesta de los brotes, como es en este caso, pero también que asegure la representación en la construcción de políticas públicas, sobre todo en todos los elementos. Nosotros las mujeres no nos vemos representadas completamente dentro de las políticas públicas. Recién en las últimas décadas hemos sido capaces de participar activamente de estos elementos. O sea, ya tenemos un montón de constituciones en las que nunca estuvimos, por lo tanto es súper importante que no se nos incluya en todos estos elementos y en la toma de decisiones. Hemos visto, y como dato, que los países que han tenido una mejor preparación contra la pandemia han sido países gobernados precisamente por mujeres. Entonces es un buen dato que deberíamos asegurar. Deberíamos tomarlo en cuenta porque ya marca una tendencia y un parámetro, así que no hagamos oídos sordos. Asegurarnos, obviamente, y en lo que hemos insistido en más de una oportunidad, que las instituciones, tanto los gobiernos a nivel nacional, internacional, de verdad realicen un diagnóstico efectivo de la situación, las consecuencias que va a llevar todo este proceso en la pandemia, post pandemia, buscar soluciones dentro de toda esta normalidad que nos quieren instaurar. Claramente vamos a tener que empezar nosotros a adaptarnos a lo que hay, porque no le vamos a pedir al virus que se vaya de la nada. Lamentablemente que se vuelva buena persona. Todavía no. Todavía lo espero. Por ende, todavía lo esperamos. Bastante atentos y atentas a todo lo que involucra ahí estos procesos que muchas veces tienden a ser más difíciles de lo que uno imagina. Así que acá estamos comentando las cápsulas, ya nos queda poquito de nuestro programa y por último nos vamos a una efeméride bastante importante y relevante que el día de ayer tocó celebrar, el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. Entendiéndolo que aunque no lo creamos en algún punto de la vida, estuvo criminalizado, penalizado, fue un problema psiquiátrico para algunos catalogados. Sí. Así que indicar que hay que seguir avanzando, hay que apostar a una diversidad. Nosotros como educadores, desde nuestro rol, seguir aceptando lo distinto que somos, y nunca vamos a ser todos iguales. Una conmemoración muy grande y un abrazo a todas y a todos, porque es un día totalmente merecido por los derechos que ustedes día a día estamos ahí batallando en lo que nos queda. Y agregar un poquito nomás que es nuestra responsabilidad como docente, es nuestra responsabilidad como adultos también en esta generación, el dejarnos y el aprender a sacarnos del estereotipo que tenemos constantemente en contra de la diversidad. O sea, queremos
un espacio que sea completamente diverso y es nuestra responsabilidad poder diversificarlo. Más allá de la orientación sexual particular de cada uno, es súper importante el aceptarnos como somos y el aceptar que son decisiones que nosotros vamos tomando y que no es extraño. O sea, es muy interesante escuchar a los niños más pequeños conversar y decirte que el amor es amor en cualquier forma, de cualquier manera, pero que nosotros los adultos seamos quienes les imponemos a ellos nuestra forma de visualizar la vida, y eso es completamente nefasto y completamente malo. O sea, no podemos nosotros, yo me he encontrado sinceramente viendo que existe más discriminación desde parte de los adultos, docentes, administrativos, etcétera, más que de sus propios compañeros, cuando existe algún alumno que tenga conflictos con su identidad de género o que tenga otra orientación sexual distinta a la heterosexual. O sea, es un elemento esencial y que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de poder transmitirlo a nuestros alumnos, pero también a nuestros pares. Interesante ahí que nos toca a nosotros estar desde la vereda más cercana. Increíble cómo a veces los niños lo ven totalmente normal, no es un tema para ellos. En cambio, los adultos nos complicamos y opinamos y nos hacemos millones ahí de realidades y al fin y al cabo es simplemente respetar y amor es amor. O sea, entre hombres, mujeres. Sí, yo creo que tiene que ver con las nuevas generaciones. A mí me ha pasado de que todos los años las chiquillas y los chiquillos y las chiquillas que recibo en la educación vienen con el chip como más open. Vienen como que no, ya dejó de ser un tema quizás para ellos, la misma... No es tema. Temas. No son temas, pero quizás para nosotros, imagínense para las personas mayores, pues pueden ser cosas que le cueste mucho. No olvidemos que aquí estuvo penalizado hasta el 99, pues. Y adivinen quién fue el sector que al final se oponía con garras y dientes a que se despenalizara la homosexualidad. No me puedo imaginar qué sector, pero creo que va parecido a los que no quieren despenalizar el aborto. Por ahí va. Me parece, creo yo. Sí. Algo calza, todo calza por ahí. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra transmisión de nuestra cuarta semana de clases de emergencia, en tiempos de emergencia ahora a través de las plataformas online. Ya nos quedan nuestros últimos minutos para que algunos de ustedes puedan hacer recomendaciones para este tiempo de cuarentena, darle indicaciones a la gente ahí para que se entretenga en este tiempo. Así que, Juanito, no sé qué recomendación nos indicas. Sí, hoy también, hablando de las efemérides, fue el Día Internacional de los Museos, ¿ya? Y sabemos que están cerrados, ¿cierto? Sabemos que no podemos acceder a ellos, pero la plataforma Google lanzó una app y lanzó también una página que se llama Arts and Culture, o Culture, no sé cómo se pronunciará, pero como arte y cultura en inglés, en la cual nos ofrece recorridos por más de 80 museos. Ya, hoy día en la mañana estuve ñoñando un poquito y aparte de museos te ofrece recorridos por la Estación Internacional Espacial, por el Gran Colisionador de Hadrones y por muchos otros lugares, así que ¿cómo acceden a ellos? Es súper fácil. Ustedes se meten como si metieran a cualquier otra plataforma de Google, en la pestañita de arriba, ¿cierto? La pestañita que está superior derecha, abren donde aparece el Classroom, donde aparecen todas las cosas y le va a aparecer un logo que dice Arts and Culture. Y se meten ahí y los va a arrojar. Ahora, también está disponible la app para celulares y viene con realidad aumentada. También ustedes pueden generar visitas en 3D, pueden hacer como que se mueven en el espacio. Y es demasiado buena el recurso. Interesante ahí el dato que nos da Juan para que aprovechen ahí de visitar online, para que no salgan de su casa, para que vean que estamos aportando a la cuarentena. Cristian, ¿qué recomendaciones tenemos? Oye, voy a hacer un viaje más al pasado porque no es nada tecnológico. Para nada. Quiero presentarles a este personaje. Hoy no se ve bien, no sé si lo logran ver bien. Sí. Bueno, él es Don Serapio. Y Don Serapio es un personaje de una caricatura que es una de las primeras caricaturas en Chile que está pensada en la tercera edad. Y les vengo a recomendar el cómic de Don Serapio. De hecho, es de Carlo, que es un ilustrador nuestro, o sea, de acá de Chile, y que piensa y creó una historieta para los adultos mayores. Y hace poco sacó el primer volumen de él había escrito había puesto viñetas en distintos diarios y periódicos,
y ahora sacó una edición en papel de Don Serapio, que tiene, por ejemplo, bueno, tiene las caricaturas propias de este personaje, pero tiene los juegos de antaño. No sé si se ve, pero sudokus, tiene sopas de letra, todas estas cosas que uno hace, o que uno tenía como en el velador o en la sillita del baño, y que uno puede hacer en su tiempo libre. Se los recomiendo harto. Tiene una cuenta de Instagram que es Don Serapio, y ahí también van a poder encontrar dónde conseguir esta historieta. Ahí de verdad me encanta, uno de mis personajes de historietas favoritos. Y en esta edición escribe también otro gran dibujante chileno que es Malimagen, ¿ya? Que también se lo iba a recomendar, pero me quedé con Don Serapio. Esa es mi recomendación. Ahí interesante la recomendación de Cristian, aprovechando las redes sociales, Don Serapio, aprovechen ahí de buscar un poquito por ahí. Marité, ¿qué recomendación tienes hoy día? Sí, yo estaba recomendando libros constantemente. ¿Por qué será? Voy a recomendar un libro que es de Lina Merone, que se llama Contra los hijos. Un libro que de hecho he regalado muchas veces. Creo que cada vez que hay un cumpleaños de alguna amiga se lo regaló. No es porque no quiera que tengan hijos, sino que porque es un libro que en realidad lo que quiere profundizar es la decisión que tenemos como mujeres de ser o no ser madres, y cómo esa presión social sigue siendo actualmente un elemento esencial, que siguen nuestras tías y nuestras abuelas diciéndonos que cuando viene la guaguita. Entonces este libro lo que hace es, creo que la María José se siente tal como me siento yo, este libro lo que hace en realidad es mostrarnos desde una perspectiva, tiene un poquito de humor, que es bastante contemporáneo, lo que significa realmente la maternidad, las complicaciones que tiene y la importancia de que sea nuestra decisión. Y por lo tanto ahí también apelo a lo que recién decía de la despenalización del aborto, o sea, es nuestra decisión hoy día como mujeres si queremos o no queremos ser madres. Y eso no puede ser una imposición ni cultural, ni política, ni social. Ahí interesante la recomendación de Marité, a instaurar un poquito más de temáticas, debate, a seguir informándose un poquito más allá de lo que comúnmente conocíamos. Y por último, Alonso, ¿cuál sería tu recomendación de la semana? ¿Algún video de la recomendación de Marité? Esta vez voy a recomendar una serie, pero no de abdominales, sino que es una serie de Netflix que se llama, es que está en inglés, pero se llama The Midnight Gospel. Se estrenó hace poco y es una serie de los creadores de Hora de Aventura, ¿ya? Y para que les gusten los elementos como psicotrópicos, así como de expansión de la mente y todas esas cosas, una serie muy recomendable porque la protagonista es una mujer que viaja a distintas dimensiones, y cada dimensión va descubriendo como distintos planos de realidad. De hecho hay uno donde ocupa elementos psicotrópicos para expandir la mente, y finalmente en el último capítulo, que es el octavo, llega a la verdad, ¿ya? Así que se lo recomiendo para que la vean. Yo vi el primer capítulo, me gustó mucho, después lo volví a ver y está buena. Ahí interesante la recomendación de Alonso, varios panoramas de cuarentena para que no salgan de su muy casa. Parecido al programa Senda. Muy parecido al programa Senda. Psicotrópico. Idéntico al programa Senda. ¿Cómo se llama ese libro? Quiero ser. Él quiere ser, pero versión... El Senda actual. Quiero ser es bastante antiguo, ¿eh? Sí, Senda actual, pues. Ese profesor. Formó la parte de mayor cantidad de drogadictos en la historia. Sí. Ya. Después lo pelamos. Interesante lo que nos comentan, recomendaciones de cuarentena, quédese en su casa, prevenga, harto ánimo para las manifestaciones que se están viviendo. Estamos en procesos bastante complejos, hay comunas ya manifestándose, se está viviendo la desigualdad en su mayor esplendor, y bastante ánimo para todas, para todos, un saludo y un abrazo. Ya nos toca el final y nos vemos el próximo lunes. Ahí veremos los cagüines sabrosos que nos tocan. Así que un abrazo y un saludo para todos. Saludos. ¿Qué era Bolsonaro esta semana? Ahí les ¿Qué pasará en Brasil esta semana? ¿Qué pasará en Brasil? Se supera todas las semanas. ¿Qué dirá Mañalich esta semana? Uy, qué la gráfico. ministra del deporte, lo que decía Cristian. ¿Quién es la ministra del La deporte? Cecilia Pérez. La del video. No, ahí que tenemos que Lo único bueno es que están todos los ministros en cuarentena.
en Chile, así que no va a haber noticias ahí. Igual Twitter, igual por Twitter la hacen. Cierran el Ahí va. Congreso y esto es una dictadura. Dejo fuera la mesa. Ojo que ya viene el especial Cuenta Pública. Ahí, esperen. 21 de mayo, todo disfrazado de marinero la próxima semana. Los detalles. Al 21 de mayo llegaremos de marinero, totalmente. Con banderas así, de la patria. Vamos a tener nuestro outfit de 21 de mayo. Especial Guerra del Pacífico.